Hola, hola. Vamos a empezar el nuevo temita, que es dinámica, el segundo temita de física. Vamos a empezar viendo poquito a poco de qué va esto. Bien, para entender dónde se encuentra la dinámica dentro del contexto general de la física, vamos a recordar un poquito lo que vimos al principio del tema de cinemática. Hay una rama de la física que estudia el movimiento, que se llama mecánica. Pero el movimiento se puede estudiar desde dos puntos de vista distintos. Uno, el que adopta la cinemática, lo que hace es simplemente describirlo. Describe cómo cambia la velocidad con el tiempo, cómo cambia la aceleración, cómo cambia la posición. Y para la descripción de cómo cambian esta variable se utilizan ecuaciones de movimiento. Pero en ningún momento nos preguntamos por qué cosa ha originado el movimiento. Simplemente lo describimos. Bien, pues en dinámica lo que se hace es estudiar cómo se ha originado el movimiento. Y a ese agente responsable del movimiento se le llama fuerza. ¿Ok? Vamos a ver ahora algunos aspectos de las fuerzas. Primera característica, son la representación de una interacción entre dos cuerpos. Es decir, siempre van a actuar en pareja porque interacción es una palabra que sugiere pues, más de uno. Este punto en concreto lo estudiaremos más adelante, sobre todo en el caso cuando empecemos con problemas. Vamos a ver la segunda característica. Segunda característica, las fuerzas son magnitudes vectoriales que se representa en general con la letra F. ¿Por qué? Bueno, magnitud, recordáis que es una propiedad física cuantificable, medible, que se puede comparar con qué intensidad se presenta en dos cuerpos. Pues, por ejemplo, la presión, la masa, la velocidad. Hemos visto un montón de ejemplos, un montón de magnitudes. Pero esta es vectorial, al igual que la velocidad. ¿Por qué es vectorial? Pues porque, al igual que la velocidad, por ejemplo, pues tiene un módulo, una dirección, un sentido y debido a esto se representa mediante flechas. ¿Vale? Ya lo veremos más adelante de nuevo con ejemplitos. La unidad de esta magnitud en el Sistema Internacional de Unidades es el Newton, en honor a Newton, y se representa con la letra N mayúscula, no N punto, ni NW, ni ninguna otra variedad, no, N mayúscula sin nada más. Y su intensidad se mide con un dinamómetro. Voy a poneros una fotito. Bien, aquí tenéis dos dinamómetros. Este es el típico de resorte y este uno digital. No sé si os suena de cuarto de eso o si os suena de, bueno, de haber visto a gente a lo mejor pues antes de coger un vuelo pesando la maleta, porque el peso es un ejemplo de fuerza, como veremos. Se coloca aquí aquello cuyo peso queremos determinar. Entonces, esta cosa que colocamos ejerce una fuerza sobre el muelle que hay aquí dentro y dependiendo del peso, es decir, de la fuerza que aplique el objeto sobre ese resorte, este se va a estirar más o menos. Entonces, aquí hay una escala que no sé si se puede apreciar. Bueno, aquí se puede ver más o menos, aquí arriba pone 100 newton, pues aquí hay una escala que permite eh, comparar la longitud, bueno, la extensión que ha experimentado el muelle, la deformación, a cada deformación le asigna una fuerza, es decir, convierte el peso del objeto en, perdón, la deformación del muelle en la fuerza equivalente que ha ejercido sobre este. Entonces podemos determinar el peso. Bueno, parece un trabalenguas. Bueno, pues aquí tenemos eso, un dinamómetro de los típicos y este uno, pues de los que suele llevar la gente que quiere pesar, de los que se ve a la gente que quiere pesar la maleta en el último momento antes de arriesgarse a que le pongan, a que le hagan pagar un poquito más porque se ha pasado cargando la maleta. Bien, vamos a seguir adelante. Quinta propiedad, las fuerzas cumplen el principio de superposición. Bueno, ¿y esto qué significa? Pues significa que si sobre un objeto hay varias fuerzas actuando simultáneamente, el resultado o sea, la fuerza neta que experimenta ese objeto es la suma
pero suma vectorial, teniendo en cuenta dirección y sentido de todas ellas. Vamos a estudiar pues los tres casos más generales que se pueden presentar. Primer caso, las dos fuerzas que actúan sobre este objeto, que vamos a suponer que es un armarito, bueno, armario, no armarito, bueno, lo queremos mover, ¿no? ¿Y qué haríamos? Pues si lo queremos mover hacia la derecha, lo normal es que pidamos ayuda a alguien, ¿vale? Entonces si lo quiero mover para allá, pues los dos individuos se pondrían a este lado. ¿Y por qué? Pues porque todo el mundo sabe mucha física, sabe que las fuerzas cumplen el principio de superposición y entonces dicen, vale, si nos ponemos mi amigo y yo a empujar por aquí, es decir, a aplicar fuerzas de igual dirección y sentido, la resultante va a ser una fuerza de un módulo, o sea, de igual dirección y sentido que la que estamos aplicando nosotros y módulo la suma, ¿vale? Lo pongo aquí de modo resumido. Bien, si representamos así, con estas barritas, el módulo de este vector, es decir, la intensidad de esta fuerza y así la intensidad de la fuerza 2, la resultante, es decir, el efecto que va a tener sobre este objeto que haya estas dos fuerzas actuando con la misma dirección y sentido, es la suma de los dos. O sea, es como si hubiese una sola persona ejerciendo una fuerza en esa dirección y sentido, dirección horizontal, sentido hacia la derecha, y cuyo módulo es la suma de los dos. Aquí tenemos un individuo, pues vamos a representar la fuerza que ejerce pues mediante una flechita. La apuntamos, por ejemplo, así. Y eso es F1. Se pinta siempre con una flechita encima de la F, pues como hacemos con la velocidad y la aceleración, puesto que es una magnitud vectorial. Y ahora se pone un colega a aplicar una fuerza pegadito a él, de igual dirección y sentido, pero un módulo distinto. Bueno, como ya sabéis que lo mío no es el dibujo y además si pinto al otro, bueno, no se va a ver bien lo que voy a hacer, voy a borrar a este individuo y voy a pintar ahora a su colega, ¿vale? Bien, y vamos a poner la fuerza que actúa en el mismo punto, porque si no, en realidad no se cumpliría exactamente la suma. Entonces la pinto igual, pero la pinto un poquito más larguilla y la llamo F2. ¿Vale? Son dos fuerzas que tienen la misma dirección, que es horizontal, y el mismo sentido, hacia la derecha, pero tienen distinto módulo. Pues la resultante tiene dirección. Bueno, pues ahí están las características. La fuerza resultante R tiene un módulo que es la suma del módulo de los dos. La dirección es horizontal, como era la de F1 y la de F2, y sentido hacia la derecha, como F1 y F2. Por lo tanto, borro ahora al individuo este, que parecía un piratilla, y voy a pintar en azul la resultante, que sería, yo tendría que pintar tendría el mismo punto de aplicación que F1 y F2, la misma dirección, el mismo sentido, pero el módulo la suma. Como el módulo está representado por la longitud de la flecha, pues sería una flecha de longitud igual a la suma de estas dos. Me va a quedar un poquito fea porque es que se sale de la... y esto es un poco raro. Mejor la borro un poquito, ¿vale? Bueno, creo que así se entiende un poquito mejor. F1 llega hasta aquí, ¿vale? F2 es un poquito más larga y la resultante, aunque no se vea, pero parte de aquí también. Y la longitud es la suma de esta flechita más esta. ¿Ok? Entonces la resultante representa la fuerza que haría el mismo efecto sobre este armarito que el que hacen estas dos fuerzas actuando simultáneamente. Bien, vamos al siguiente caso. Segundo caso, las dos fuerzas que actúan sobre un objeto tienen igual dirección, pero sentido contrario. Bien, pues el jueguecito este, que creo que se llama tira y afloja, es un ejemplo típico que, bueno, reúne los dos tipos, ¿no? El A y el B. Por un lado tenemos, ¿en qué color lo pinto? Pues en azul, por ejemplo. Bueno, estos tres están ejerciendo fuerzas de igual dirección y sentido entre sí. Estos tres de igual fuerza, o sea, fuerzas de igual dirección y sentido, módulos seguramente distintos,
La resultante de estas será una de módulo la suma de la fuerza de los tres. La resultante de estos tres es una de módulo igual la suma de estos tres. Por lo tanto, esto es equivalente a tener sobre esta cuerda, imaginaos sobre estos tres de la izquierda, desde aquí están tirando para acá con una fuerza, pues vamos a llamarla F1, que es la resultante de la de estos tres que están tirando para allá. Y en amarillo, por ejemplo, pinto los otros niños, supongamos que tienen más energía muscular y ejercen una fuerza de módulo mayor, ¿vale? ¿Cuál es el resultado? Pues el resultado, como todos estáis familiarizados ya, es una fuerza que tiene de módulo, o sea, el módulo es algo que tiene cualquier vector, ¿no? En el caso concreto de la magnitud fuerza, el módulo se llama intensidad. Bien, pues el módulo de esta fuerza resultante es la resta de las dos. La dirección, pues la misma que la de las dos, que es horizontal, y sentido, el de la de mayor módulo. Por tanto, dirección de la resultante, esta, la de esta recta. Sentido hacia la derecha. Módulo a esta, le tengo que quitar esta. Y da, pues, aproximadamente, le voy a pintar en verde. Pues, desde el extremo pintaría una, pues más o menos así. Esta sería la resultante. Lo que he hecho ha sido, esta la he puesto en el extremo y es lo que le he quitado. F1 iría como desde aquí hasta aquí. ¿Ok? Entonces, en este caso, la resultante tiene de módulo F2 menos F1. En general, R va a ser F mayor, no sé cómo ponerlo, bueno, F así, menos F menor, así no se entiende. Al final he decidido decir fuerza grande menos fuerza pequeña. ¿Mm? Entonces, claro, si estos resulta que ejercen una fuerza mayor que estos, este puntito se va a mover hacia la derecha. El movimiento final llevará el sentido de la fuerza resultante. Vamos a un tercer caso. Un tercer caso es aquel en el que actúan en direcciones perpendiculares. Bueno, imaginemos que hay un objeto en el suelo y hay dos personas que están tirando de él, es decir, están ejerciendo fuerzas en direcciones perpendiculares. Podemos pintar las fuerzas, pues vamos a pintar, esta va a ser F1 y en verde vamos a pintar F2. Las dos se unirían en ese punto. ¿Cuál sería la dirección de la resultante? Pues tenemos que trazar un paralelogramo desde los extremos de la fuerza, es decir, desde el extremo de F1, una recta paralela a F2, y desde el extremo de F2 una recta paralela a F1. Entonces, la diagonal de ese paralelogramo me da la dirección de la resultante. Esa es la dirección. El sentido siempre es hacia afuera. Es decir, la fuerza resultante tiene el mismo origen o punto de aplicación que las otras dos. Esta sería R. Para hallar el módulo de R solamente tenemos que utilizar el teorema de Pitágoras, porque si nos fijamos, esto es un triángulo rectángulo, esto es un ángulo recto. Por lo tanto, podemos, aplicando Pitágoras, relacionar el módulo de F1 con el de F2 para hallar R. Voy a hacerlo utilizando, como he dicho, el teorema de Pitágoras. Relacionamos el módulo de la resultante, que es la hipotenusa del triángulo rectángulo, con el módulo de las dos fuerzas que son los catetos. Cuando no pongo, bueno, no sé si lo he dicho, pero da lo mismo poner la fuerza con la flechita y las dos barras que no poner ni flechita ni dos barras. Es decir, esto representa el módulo de F1. Lo mismo que poner
esto, ¿vale? Y es más cómodo escribirlo así. Pasamos a otro punto. Siguiente punto que vamos a ver, así muy resumidito, cuáles son los efectos de la fuerza. Existen varios. Uno es el movimiento. Es decir, como resultado de la aplicación de una fuerza podemos, o bien si estaba un objeto, por ejemplo, en reposo, una caja, le aplicamos una fuerza y lo ponemos en movimiento, esto empieza a desplazarse. O bien un objeto que está en movimiento podemos modificarle su movimiento. Pues por ejemplo un individuo está, vamos a suponer un campo de fútbol visto desde arriba, aquí hay una pelotita, llega un futbolista, le da un golpe y la pelotita que inicialmente estaba moviéndose para allá, le da un golpe y ahora modifica su dirección de movimiento, se mueve para allá. Puede modificarle por lo tanto la dirección del movimiento, puede modificarle la velocidad a la que se está moviendo, porque podemos o bien aumentarle su velocidad o bien disminuirla sin una, eh, por ejemplo, aquí hay una bola que está rodando, ¿vale? Está moviéndose para allá y ahora de pronto le ponemos la mano, uy, qué mano más fea, pues podemos pararla. Es decir, podemos poner en movimiento un objeto, modificarle la dirección a uno que ya estaba moviéndose. Podemos cambiarle la velocidad, aumentársela o disminuírsela, ¿vale? Otro efecto posible de la fuerza es la deformación. Si nosotros cogemos un muelle, pues por ejemplo está colgado del techo, hay un muelle y aplicamos una fuerza en esta dirección y sentido, lo que hacemos es estirarlo. Entonces ese sería su estado inicial y por efecto de la fuerza lo podemos poner así, ¿vale? Lo podemos estirar o lo podemos comprimir. Si le aplicamos una fuerza en sentido contrario, pues entonces lo ponemos más chiquitito. Aquí he puesto un pequeño comentario, aunque supongo que lo recordáis. Dependiendo de cómo reacciona un objeto cuando se le aplica una fuerza y sobre todo cuando cesa la fuerza, podemos clasificar los cuerpos como podemos clasificarlos en cuerpos elásticos y cuerpos plásticos. Los elásticos, cuando cesa la fuerza, recuperan su forma original. Los cuerpos plásticos no la recuperan. Ejemplito de cada uno de ellos, pues un cuerpo plástico, pues la plastilina. Si tenemos un objeto de plastilina, le aplicamos una fuerza, lo podemos deformar, pero si dejamos de ejercer fuerza con los dedos, se queda así para siempre. Da igual que dejemos de empujarle, ¿no? O por ejemplo la cera de las velas cuando está calentita, ¿no? Bien, los cuerpos elásticos, sin embargo, sí que recuperan su forma original. Bueno, siempre y cuando no hagamos el bruto y le aplicamos una fuerza muy larga, porque todos los objetos elásticos tienen un límite de elasticidad. Es decir, si nosotros, este es un muelle, si le pegamos, por ejemplo, a los que hay en los dinamómetros, si le pegamos aquí en el extremo, bueno, vamos a ponerlo más, vamos a pegarle un estirón, pero grandote, grandote. Entonces podemos deformarlo tanto que aunque dejamos de tirar se quede deformado así de por vida, que es lo que suelen hacer los niños de segundo de eso cuando llevo dinamómetros a clase. Bien, pues bueno, por cierto, ¿dónde hay objetos de este tipo que hacen, bueno, resulta bastante divertido, que son sometidos, cuerpos elásticos, ¿no? Que son sometidos a una deformación cuando aplicamos una fuerza? Pues voy a poner una fotito. Bien, imagino que todos conocéis este cacharrito. Es un pinball y el funcionamiento está basado en el efecto de las fuerzas. Por aquí, aunque no se ve, aquí hay una cosita de la que tú tiras. Entonces aquí dentro hay un muelle. Al tirar de aquí lo deformas. Los cuerpos elásticos, cuando cesa la fuerza, es decir, cuando sueltas, tienden a recuperar su longitud natural. Entonces, en ese movimiento que tiene el muelle para recuperar su longitud natural, entonces en ese momento empuja una bola que sube por aquí, y ya empieza la diversión. ¿Vale? Pues este es un ejemplo divertido del efecto de la fuerza como deformación. Seguimos con el tercer efecto.
Un tercer posible efecto de fuerza es el giro. Bien, aquí tenemos una fuerza que tiene un eje fijo, que es donde están las bisagras, ¿no? ¿Bisagras se dice? Sí. Entonces, si nosotros queremos abrirla, lo que tenemos que hacer es aplicar una fuerza de una cierta intensidad a cierta distancia del eje que tenga ese efecto. Bien, pues cada objeto que puede girar necesita un cierto momento de fuerza. Esta es una nueva magnitud que está asociada a la fuerza y que también tiene carácter vectorial. Para producir el giro a esta puerta necesitamos que se le aplique un momento de una determinada intensidad. Para conseguirlo, o sea, el valor del momento de la fuerza que nosotros vamos a aplicarle a la puerta depende de dos factores. Una es la intensidad de la fuerza y otra cosa es la distancia que hay entre el punto de aplicación de la fuerza, que lo llamamos O, y el eje de giro. Vamos a llamar OE, ¿vale? A ver, para que se pueda entender esto, nosotros, bueno, seguro que vosotros habéis intentado más de una vez cuando la manivela está abierta, ¿no? O sea, simplemente está más cerradita, pero no está el pestillo echado. Todo el mundo yo creo que ha comprobado que si aplicamos una fuerza aquí, justo aquí, es más fácil hacerla girar que si la aplicamos más cerquita del eje, ¿vale? Pues esa distancia, que la voy a pintar por ejemplo en azul, ¿no? Esa es la distancia al eje de giro. Esto vamos a llamarlo D1 y esta distancia D2. Pues si aplicamos, o sea, el producto de esta distancia, la distancia del punto de aplicación de la fuerza al eje de giro, el producto de la distancia por la intensidad de la fuerza tiene que tener un cierto valor para que la puerta gire. Entonces, si esta distancia es chiquitita, la fuerza aplicada tiene que ser grande. Es decir, tenemos que empujar con mucha intensidad para que el producto de las dos valga pues lo que tenga que valer para el caso de esta puerta. Si la distancia al eje de giro es grande, la fuerza aplicada es pequeñita, no necesita ser grande, porque el producto del módulo de la fuerza por esta distancia va a ser igual a la intensidad de este módulo. ¿Vale? Bueno, es que no he escrito que... A ver. Ahí. El momento de la fuerza, bueno, en realidad es un producto vectorial, pero bueno, no le hagáis ni caso. Bueno, simplemente el momento de la fuerza, su módulo va a depender de la distancia al eje de giro, del punto de aplicación al eje de giro y del módulo de la fuerza. El producto de estas dos cantidades tiene que tener un cierto valor mínimo. Entonces, si D es pequeñita, porque me pongo a empujar cerca del eje de giro, la F tiene que ser grande. Eso todo el mundo lo ha comprobado, que me cuesta mucho más trabajo abrir una puerta empujando desde cerca del eje que empujando desde lejos, ¿no? Bien, pasamos a otra cosa. Vamos a ver algunas fuerzas interesantes que vamos a utilizar en los problemas. En general ya he dicho que las fuerzas se representan pues con una F, con una flechita arriba. Pero hay fuerzas que son bastante importantes y se representan por una letra que es la inicial del nombre concreto que tiene esa fuerza. Vamos a ver algunas de ellas. Una fundamental, la fuerza peso. Es la fuerza con la que la Tierra atrae a los objetos que están sobre ella. Es la fuerza gravitatoria. Bien, se representa por la letra P mayúscula. Tiene de módulo la masa del objeto por la aceleración de la gravedad o intensidad del campo gravitatorio. Bien, la masa del objeto es independiente de dónde se encuentre este, incluso aunque esté en distintos planetas. Y tampoco depende de la altura sobre la que se encuentre sobre la superficie de la Tierra. La aceleración de la gravedad
es la aceleración con la que caería un objeto cuando se deja caer libremente, es decir, cuando únicamente está sometido a la fuerza gravitatoria. Aunque depende de varios factores, como la altura sobre la superficie de la Tierra, la latitud del punto en el que se deja caer, para los problemas que vamos a considerar, vamos a tratarla como constante. Vamos a decir que siempre vale 9,8 metros segundo cuadrado. Bien, ¿cuál es la dirección de esta fuerza? Pues siempre es dirigida a, o sea, es la del radio, bueno, la de, ay, esperad, la recta que une al objeto, que siempre lo vamos a tratar como puntual, con el centro de la Tierra. Y sentido hacia el centro. Por lo tanto, si tenemos, por ejemplo, un objeto que está cayendo libremente, tenemos pues una bolita, por ejemplo, este es el suelo, la fuerza peso la pintaríamos dirección vertical, sentido hacia abajo. Esa sería la fuerza peso. ¿Ok? Si el objeto está, si tenemos una cajita, un libro o lo que sea apoyado en una superficie, de nuevo, bueno, lo pintaríamos desde un punto que es el centro de gravedad del objeto, dirección vertical, sentido hacia abajo. Si el objeto está en una superficie inclinada, pues igualmente desde el centro de gravedad, dirección vertical, sentido hacia abajo. ¿Vale? Vamos a ver otro caso. La fuerza de reacción normal o simplemente normal se representa por la letra N mayúscula. Bien, no lo había dicho antes, pero esta, la fuerza peso, va a aparecer en todos los problemas que estudiemos. Esta siempre está presente. Vamos a estudiar objetos que están sobre la superficie de la Tierra o objetos que están cayendo desde una altura pequeñita. Bien, la fuerza de reacción normal, ¿cuándo aparece? Eso es un punto importante. Pues esta fuerza aparece siempre que un objeto está apoyado en una superficie. Por ejemplo, tenemos pues un libro apoyado en una mesa. El objeto está sometido a la fuerza con la que la Tierra tira de él. Esta sería la fuerza peso. Bien, pues, es decir, es una fuerza que ejerce. Aquí la que estamos representando es la Tierra la ejerce sobre el objeto. Bien, pues otra fuerza que actúa es, la voy a pintar así, fuerza de reacción normal. ¿Quién la ejerce? La mesa sobre el objeto que está apoyado en él. Bien, esta fuerza tiene que existir para que el objeto no se hunda en la superficie. Si solamente hubiese una fuerza actuando sobre la mesa, entonces el resultado neto sería un movimiento hacia abajo. ¿Vale? Entonces, siempre que el cuerpo sobre el que se apoya un objeto, la superficie sobre la que se apoya un objeto, es capaz de generar esta fuerza de reacción normal, la superficie no se rompe. Si el objeto no es capaz de generar una fuerza de igual, bueno, eso ya lo veremos detenidamente en los problemas, de igual módulo que el peso del objeto, pero sentido contrario, entonces el objeto, o sea, la superficie esta se rompe. Se rompe la mesa o se rompe la balda de una estantería, ¿vale? Si el objeto está apoyado, por ejemplo, imaginemos que es, pues una persona está apoyada mm, así, en una... Ah, ¿qué pinto yo ahora aquí? Una especie de libro. Qué horror. Bueno, pues, bueno, supongamos que está pues más apoyado, ¿no? En la pared. Pues
también hay fuerza de reacción normal hacia allá. Hay una fuerza aquí y otra es la de los pies. Siempre que un objeto está apoyado en una superficie, no tiene por qué ser horizontal. Aquí está apoyado también, pues siempre es... bueno, no he escrito la... Ok, un momentito. Bien, aquí tenéis las características de n, las he resumido. Por un lado, cuando aparece, se da siempre que un objeto está apoyado en una superficie. Da igual que la superficie sea horizontal o que sea vertical. ¿Vale? Eso es el momento, eso es lo que cuando actúa. Dirección de esta fuerza siempre es perpendicular a la superficie de contacto de los dos cuerpos. ¿Ves? Este cuerpo tiene esta superficie de apoyo sobre esto, pues perpendicular, ¿vale? 90 grados. Aquí, pues perpendicular a la zona de contacto, perpendicular a la zona de contacto. Sentido hacia el cuerpo que está apoyado. ¿Veis? Si este es el cuerpo, pues hacia allá, no hacia abajo. Hacia allá, hacia allá. ¿Vale? Voy a dibujar otro caso más de fuerza de reacción normal. Si tenemos un objeto apoyado en un plano inclinado, pues como la zona de contacto es esta, pues esta es la normal. Muchas veces tendéis a pintarla así, en vertical, y no, es perpendicular a la superficie de apoyo. Ahí en ese mismo dibujito, la fuerza peso sería así. Bueno, ha salido un poco inclinadita, pero esta sería la fuerza peso, ¿vale? Y vamos a ver otra más. Esta última fuerza muy importante es la fuerza de rozamiento, que se da siempre que hay un deslizamiento o un intento de deslizamiento de un cuerpo sobre una superficie. ¿A qué se debe? Pues se debe a que los cuerpos, aunque a nuestros ojos parezcan en algunas ocasiones lisos, en realidad tienen pequeñas rugosidades. Entonces hay como una cierta resistencia por parte de ellos a ser movido uno respecto de otro. Voy a hacer un dibujito. Bien, aquí he pretendido representar la base del cuerpo y la superficie de deslizamiento, que tienen como rugosidades, ¿no? Entonces cuesta trabajo mover uno sobre otro. Entonces, si aquí hay un individuo, no voy a pintar el individuo para que no os riáis demasiado, aquí hay un individuo tratando de mover esta caja hacia allá. Pues pintamos una fuerza, la pongo a este lado, ¿vale? Esta es la fuerza aplicada. Pues en cuanto intentamos moverlo, aparece una fuerza en la zona de contacto entre los dos cuerpos que se opone al deslizamiento mutuo. Y esa es la fuerza de rozamiento. ¿Vale? Esta es la fuerza de rozamiento que lleva la dirección en la que actúa es la de contacto de las dos superficies, aunque en algunos libros la he visto pintada aquí, pero lo correcto es pintarla aquí. Esa es la dirección, sentido opuesto al de la fuerza aplicada, ¿vale? Y su módulo, pues bueno, cuando nosotros estamos intentando moverla, podemos aplicar cada vez una fuerza mayor. Esta fuerza de rozamiento va siempre a intentar igualar a esta fuerza, o sea, tiene un módulo variable. El valor máximo que puede tomar es igual a mu por la normal. Esto es en módulo, porque la dirección que tiene esta fuerza no es la de la normal. La normal, recordad que va para arriba. El valor máximo que puede tomar es un numerito que se llama coeficiente de rozamiento y que tiene un valor que es distinto para cada pareja de cuerpos. Es decir, existe un coeficiente de rozamiento para la pareja de materiales vidrio-metal, otro para vidrio-madera. Y la normal es, bueno, el valor que tiene en módulo depende de la situación, ya lo haremos en problemas. Bueno, aquí lo he escrito. Lo de cada pareja de material quiere decir que cuando nosotros hagamos un problema y me den como dato para utilizar en el problema el coeficiente de rozamiento, pues si yo lo que estoy haciendo es deslizar un taco de madera, por ejemplo, sobre un suelo de vidrio, por ejemplo, pues el mu, el coeficiente de rozamiento que me dan como dato es de la pareja de materiales vidrio-madera. ¿Vale? Si lo que hago es deslizar un taco de madera sobre cemento, pues me darán otro coeficiente de rozamiento que es el de la pareja de materiales vidrio-cemento. ¿Vale? Bien, voy a dibujar unas cuantas fuerzas de rozamiento más y ya corto.
Si queremos, si estamos empujando un objeto, una caja, hacia arriba por un plano inclinado, esta es la fuerza aplicada y la fuerza de rozamiento va a llevar sentido contrario al de la fuerza aplicada, o sea, para abajo. Y el caso que me queda por dibujar, si simplemente dejamos sola una cajita a lo alto de un plano inclinado, el sentido del movimiento va a ser hacia abajo. Esto va a tender a caer, ya veremos por qué. Entonces, la fuerza de rozamiento, como lleva sentido opuesto al del movimiento, tanto si hay como si no hay una fuerza aplicada por un hombre, la fuerza de rozamiento llevaría esa dirección y sentido. Bien, pues para no alargar más este primer vídeo, lo dejo aquí y en el siguiente vemos los principios o leyes fundamentales de la dinámica. Espero que esta introducción haya quedado clara. Adiós.